Buenos días. Hola Maribel, buenos días. Muy bien, Yudelka. Con ganas otra vez de empezar el día. No, mi día empieza aquí. He llevado mi hija al colegio, mi jornada laboral empezaría aquí, a las 10 con el directo y después a las 11 empiezo las consultas y ya hasta la tarde. Hoy acabaré enganchando la última sesión, si no se me cancela alguna, con el directo después de las 8. Que sabéis que tengo directo también a las 8 de la tarde, los miércoles. Hola Mamen, buenos días. Recordad que nos vemos luego a las 11 en el directo para superfans. Buenos días, Francisca. Bueno, se escucha bien, ¿no? Voy a dejar esto a un lado. No me gustan mucho los cascos, pero bueno. Aunque se escucha bastante mejor, en realidad, con los cascos. Por lo menos así me aseguro de que se está escuchando. Pero bueno, si en algún momento no se escucha, me lo decís. Bueno, parece que ha interesado mucho el vídeo del TDAH. He publicado la entrevista completa de la radio en mi canal de YouTube. Despierta cierto interés porque hay mucha gente con TDAH en adultos. Y gente que no sabe muy bien o que no tiene el diagnóstico, no sabe muy bien lo que le pasa y sospecha que es eso lo que explicaría pues todo lo que le ha pasado toda la vida. Y como hay tanta inquietud, pues entiendo que despierte mucha gente cierto interés en el sentido de no solo por uno mismo, sino por gente cercana. TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así se conoce, trastorno como tal. Pero ayer explicaba que esta nomenclatura está un poco obsoleta, porque no es un trastorno como tal, es una neurodivergencia. Pero así es como todavía se le llama. Gracias, Johnny. Se le llama porque se le tiene que llamar de alguna manera. Es una mala traducción de disorder, del inglés, desorden, como todos los trastornos psicológicos. Pero en el caso de las neurodivergencias es otra categoría, no es un trastorno como tal, pero así es como, bueno, se sigue llamando por razones estructurales. Y ayer pues quería matizarlo y se vino conmigo un amigo a la radio que tiene TDAH y es un adulto ya y empresario. Y funciona muy bien a pesar de todas esas supuestas eh, dificultades que presenta esta categoría. Pero luego no necesariamente presenta dificultades. Ese es el tema. Te puedes adaptar muy bien. Buenos días, María Gómez. Cuando me dicen aquí, no, se han omitido algunos comentarios en este live para proteger experiencia, no sé si es que hay alguien insultando desde el principio o es algún comentario incómodo. A ver, Johnny, mi pareja
Mi pareja se dio un beso con otro chico y me lo ocultó durante un mes. ¿Cuál es la pregunta, Johnny? Entiendo que sigues con él, que no sigues con él, porque dices mi pareja. Sigues con él, por tanto, ¿no? No hay tontos, los hacemos tontos nosotros. Tengo falta de atención y pérdida de memoria. ¿Qué pruebas hay para este diagnóstico? Bueno, no hay un diagnóstico para falta de atención concreta. Otra cosa es que tú tuvieras TDAH, pero para poder, por ejemplo, tener TDAH, tendrías que descartar cualquier, digamos, causa química, causa médica, perdón. Es decir, si hay algún problema médico que te está causando la falta de atención y de memoria, se descarta cualquier trastorno psicológico. Son los criterios dentro de todos los trastornos de diagnóstico diferencial. Así que lo primero sería hacerte pruebas con el neurólogo, neurológicas, y te harán, entiendo, una resonancia magnética para descartar cualquier tipo de alteración, y entonces uno ya se hace a través del neuropsicólogo pruebas del tipo, bueno, asociadas a cualquier tipo de neurodegeneración. Pero en cualquier caso, lo primero, descartar lo médico, siempre. No te van a hacer ninguna prueba psicológica si no descartamos primero síntomas o causas, mejor dicho, médicas. ¿Vale, Francisca? A veces se omiten comentarios por palabras que TikTok no permite, ¿vale? Que no necesariamente son haters, ¿no, mamen? Aunque tú sabes que aquí se aceptan todo tipo de comentarios. Buenos días, Nathan. No fallas ya, ¿eh? Eres un adepto. Me alegro mucho. Hola, doctor, tengo una entrevista en 1 hora y estoy súper asustada. ¿Cómo me gestiono minutos? Pues fíjate, Norángel, todo lo que tengas de activación fisiológica, que es lo que sientes, el cuerpo, cómo se altera, el corazón, la respiración, todo eso que sientes es producto de pensamientos exageradamente catastróficos sobre las consecuencias de esa entrevista. Que te salga mal, que no te acepten, que te hagan una pregunta que no sepas. Claro, pero ¿y si no? Cuando uno se plantea la posibilidad de que todos esos pensamientos no sean reales, es decir, que no suceda aquello que te está diciendo tu mente, cuando te planteas que, ¿y si no? ¿Y si sale bien? ¿Y si demuestro que valgo? Entonces, ¿por qué todo ese nerviosismo? Si al final todo ha salido bien. Porque es lo más probable. Porque esa persona que vas a tener en la entrevista va a ser también un ser humano como tú, que también tendrá en fin, sus lingües, sus vacíos a la hora de hablar a veces, sus olvidos. Es una persona como tú. Pero si lo consideras una especie de, no sé, de ser supremo que te va a analizar y que de ello depende tu vida, te vas a asustar, te va a generar ansiedad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te cojan? Bueno, pues seguirás probando, ¿no? Con lo cual al final se trata de bajar a la tierra esos pensamientos que te generan ansiedad, porque son los pensamientos lo que te generan ansiedad y no el tener una entrevista dentro de 1 hora. Pensamientos sobre eso que va a pasar en la mente. Y en la mente pues es todo muy, muy exagerado. Buenos días, Lisette. ¿Qué tal? ¿Se ha ido ya tu hermano? ¿Se ha marchado ya? ¿Cómo va la cosa por ahí? Luego tenemos directo a las 11 para superfans, ¿eh? Luego nos cuentas un poquito. ¿Por qué lo hizo? ¿O por qué me lo ocultó? ¿O pones excusas? Estamos en contacto cero cuando me lo negó por mucho tiempo. ¿Por qué lo hizo? Pero claro, es una pregunta que solo se la podríamos hacer a él y creo incluso, Johnny, que ni siquiera a él. Porque él te dirá, no lo sé, porque me salió. Si buscamos los motivos psicológicos, quizá, que pueden estar detrás de las infidelidades, a veces hay cosas que podemos, bueno, extraer, hay cosas que podemos rascar, pero nunca vamos a encontrar el porqué.
podemos encontrar algunas razones, sobre todo en las infidelidades que son impulsivas, y tiene que ver con los desinhibidores sociales más potentes, que son sobre todo el alcohol y el anonimato, es decir, situaciones en las cuales sientes que nadie te ve de tu entorno, que, en fin, estás en un contexto en el que no vas a tener consecuencias si cometes un desliz. En fin, anonimato y alcohol no siempre lo explica, pero el tercer factor para mí, y esto es personal, que probablemente más acerca a la infidelidad, es la gestión emocional. La falta de gestión de una emoción tan bien tratada como es la alegría. Si uno no gestiona su alegría y se desborda, esta emoción tan natural y tan supuestamente positiva se convierte en euforia y acaba llevándonos a malas decisiones. Como por ejemplo cuando alguien que nos atrae físicamente, que nos insinúa, pues que digamos sí. Y se convierta eso a nivel conductual en una infidelidad. Podrían ser razones, pero hay más siempre, Johnny. Es más complejo. ¿Por qué alguien pone los cuernos a diferencia de otros que teniendo las mismas oportunidades no lo hace? Es que son muchos factores, Johnny. El ser atractivo, por ejemplo, supondrá que tenga más cantidad de oportunidades que si no lo es. ¿Eso es culpa de la persona? Tampoco es culpa de la persona. Son muchas razones, como ves, muchos factores. No se trata ni siquiera de justificarlo. Se trata de que tú tengas tus propios valores, tus propios límites. Si para ti eso es un límite inquebrantable que ha cruzado, creo que es muy buena opción, en este caso, el contacto cero, que es lo que tú propones. Si no es así, y esto es salvable, de alguna manera, pues vale la pena quizá intentarlo. Todo depende de los valores de uno. Pero el por qué, entiendes que es complejo. Siempre hay detrás muchas cosas, tanto conductuales como psicológicas, inseguridades, la autoestima baja. Porque vosotros, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensáis que es más probable? ¿Que sea infiel una pareja con la autoestima alta o una pareja con la autoestima baja? ¿Qué es más probable? Baja, nos dice Esperanza. ¿Qué opinas, Nathan? Baja. Gana por goleada la autoestima baja. ¿Tú qué opinas, Nathan? Maribel va en contra, está apostando alto y dice alta, con autoestima baja. Es 10-1. A ver, lo cierto es que una persona con la autoestima baja tiene mucha más dificultad de gestionar, por ejemplo, la euforia que va a provocar cuando alguien le sube la autoestima de forma externa. Cuando alguien le dice, ay, qué guapo eres, ay, que... imaginad una persona que tiene la autoestima baja, es decir, un concepto de sí mismo, voy a hablar de un hombre, un concepto de sí mismo negativo. Se considera que físicamente no es atractivo, por ejemplo, considera que no es suficiente, que es poca cosa para las mujeres. Y de pronto hay una mujer que le baila el agua, le dice qué guapo eres, qué atractivo, etcétera. Es mucho más probable que esa persona sea infiel que una persona que tiene la autoestima alta. Porque la persona con autoestima alta no se va a dejar influenciar por eso. A ver. Algo he hecho mal por aquí, que me han llamado la atención. ¿Entendéis un poco la diferencia, no? No tiene nada que ver con que, bueno, no tiene nada que ver, pero entiendo que las personas con una autoestima alta están un poco más protegidas. Es que, claro, como digo, son muchos factores. Son muchos factores para la infidelidad. Pero hay cosas que podemos hacer bien si queremos protegernos frente a la posibilidad de la infidelidad.
aquí ya nos metemos quizá en opiniones personales de qué es mejor y qué es peor a nivel cultural, pero desde luego, teniendo en cuenta lo que nos dice la ciencia respecto de desinhibidores sociales, es evidente que mayor probabilidad va a ser si, por ejemplo, cada parte de la pareja, bueno, el hombre y la mujer, en fin, dos mujeres o dos hombres, lo que sea, si cada uno sale por su cuenta de fiesta, por ejemplo, teniendo en cuenta que los grandes desinhibidores sociales son el alcohol y el anonimato, aumenta la probabilidad muchísimo de que hayan infidelidades, por ejemplo. Claro, esto conlleva que lo bueno y lo que hay que hacer es que siempre se salgan juntos o no salgan de fiesta ninguno. No, no es que sea mejor ni peor, pero evidentemente aumenta la probabilidad. Porque, como digo, está estudiado que el alcohol y el anonimato son grandes desinhibidores sociales, grandes desinhibidores de la conducta. Nos empuja, nos da mucho más aliento, mucho más motivación para hacer cosas que no haríamos sin esos factores. Claro, con lo cual aquí se trata de construir a nivel de pareja unos valores que sean comunes a los dos. Si al final los dos deciden que mejor no salir de fiesta nunca, o deciden que mejor salir los dos juntos de fiesta, probablemente sea menos probable. Probablemente sea menos probable, aunque sea redundante, pero entendéis al final que es una intención de, conociendo los datos, de controlar aquello que podamos controlar. Pero no digo que es lo mejor. Digo que al final es una cuestión de valores personales que uno tiene que decidir y que tiene que negociar con la pareja también. No sabemos si es mejor, porque desde luego podría perfectamente una pareja que no sale de fiesta jamás ser infiel porque conoce a alguien en el trabajo. Otro de los factores que influyen mucho para las infidelidades es la familiaridad con una persona que constantemente te ves con ella, por ejemplo. En el trabajo, donde sea, la recurrencia de ver a una misma persona hace que nos resulte más atractiva, por ejemplo. Es curioso todo esto, pero son muchos factores, como veis, para las infidelidades. Fijaos que me han mandado un aviso de que parece ser que o hay mala calidad de la imagen o, mejor aún todavía, que la imagen es estática. Me sorprende muchísimo TikTok a veces porque no sé cogerle el hilo. Que la imagen es estática y por eso me ha mandado un aviso de, en fin, cosas de TikTok. Porque por lo visto me tengo que mover más para hablar. En fin, cositas, ¿vale? Un deportista de élite puede tener autoestima baja, claro. Y una persona muy, muy atractiva a nivel de canon de belleza social, por ejemplo, Esperanza. Y yo conozco a unos cuantos, ¿vale? Tanto chicos como chicas, que son objetivamente atractivos en términos de canon de belleza social y tienen una autoestima muy baja. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser una persona que es tan atractiva si tenga una autoestima tan baja? Es así. Así, se escucha un poco de chisporroteo. Eso será el micro este un poquito que hace cosas muy raras. A ver. No, pero se escucha bien, ¿no? Sí. No, pero ponía que era la imagen, como que era o de poca calidad, pero yo lo veo bien aquí. O que era muy... Voy a limpiar la cámara. O que era una imagen estática, demasiado tiempo o algo así. En fin. Porque no puedo estar quieto. Entonces voy a tener que bailar, como dice por aquí. ¿Quién lo decía esto? Mirari. Eso, tendré que bailar. Hola, buenos días, Alberto. A ver, si no me considero tan guapa, estaba... Bueno, si tienes la autoestima baja, ¿te refieres? La autoestima no solo es considerarse guapo o feo. No tiene solo que ver con el físico, por ejemplo. La autoestima es el concepto que uno tiene de sí mismo. El concepto en general. Tú puedes considerarte que no eres tan guapa, pero considerarte que tienes facultades muy positivas.
que eres simpática, que eres además inteligente, que eres responsable, que te das a los demás, lo que sea. Si tú tienes un buen concepto en general de todo ello, pues no vas a tener una autoestima baja. Es decir, de la misma manera que he dicho que estas personas que son muy atractivas en términos de canon de belleza social pueden tener la autoestima baja, lo mismo también al contrario. Personas que se alejan mucho de este canon social, y digo canon de belleza porque también hay que tener en cuenta que la belleza en parte también es subjetiva. Gran parte o tiene un componente de subjetividad importante. A unas personas le parece más guapa un tipo de persona y otros otra, ¿no? Pero es cierto que hay cánones de bellezas sociales, que esto también importa. Pero si hay una persona que no se asemeja en nada o se aleja muchísimo de este canon de belleza, yo conozco también personas que tienen la autoestima alta, a pesar de eso. Por ejemplo, podríamos entonces asociar la obesidad a la baja autoestima, pero no necesariamente. Claro. Es decir, la autoestima tiene que ver con tu concepto, cómo tú te piensas a ti mismo, cómo te ves a ti mismo, y no tanto con la apariencia de fuera, con cómo te ven los demás. Lo que pasa es que los demás van alimentando esta idea con comentarios, en fin, y todo, y sobre todo desde niños, porque desde niños, cuando somos niños, no tenemos esa capacidad de decir eso de, ya, pero eso es lo que tú opinas, yo opino diferente. Eso los niños no saben hacerlo. Los adultos sí podemos hacer eso, a pesar de tener malos comentarios. Buenos días. Mi hermana se acaba de conectar. Esta noche, el directo de esta noche, os voy a presentar a mi hermana, ¿vale? Porque va a venir aquí. Cuando llegue, os lo voy a presentar, ¿vale? Voy a decirle que entre, que ella es un poco vergonzosa, pero lo conseguiré, que entre. Nos parecemos muchísimo. Nos parecemos muchísimo. Somos clavados. No, será si quiero o no. Esta noche entra. Es subjetivo. Al final ves guapo a gente súper agradable. Claro, es que es así. Y también va cambiando, como digo. El efecto de la familiaridad hace que por la repetición de ver una persona todos los días, como por ejemplo lo que decía antes, compañeros de trabajo, solo por el hecho de verlo muchas veces, ocurre que te parece más atractivo de lo que era al principio. Es el efecto de la familiaridad, muy curioso. A veces ocurre incluso que cuando los valores son comunes, cuando las creencias son parecidas, a veces ocurre también el efecto de que te parece todavía más atractivo. La afinidad, al final. Cuando en principio podrías haber pensado, ya, pero no sé, no me gusta nada, ¿no? Bueno, son efectos que influyen. Influyen mucho. ¿Veis qué complejo es el tema de las infidelidades? ¿Cuánto hay? En cuánto hay que pensar, habría que pensar en muchas cosas, ¿no? Si uno quiere protegerse de todo eso. Pero yo entiendo que lo que subyace a todo ello, sobre todo, es la gestión emocional. A ver, habla sobre los retos como hombre terapeuta con pacientes mujeres y problemas de feminidad. Bueno, pero ¿ante qué problemas? Porque una mujer, cuando llega a consulta, en principio tiene los mismos problemas que tiene un hombre. Y me estoy refiriendo sobre todo a la ansiedad, a la depresión. Eso es lo mismo. Ahora bien, si lo que tienes un problema muy específico que tiene que ver solo con la feminidad, claro, lo más probable es que vaya ya buscando a una psicóloga mujer. Porque quizá crea que el hombre no la va a entender. Pero entiendo que al final los problemas psicológicos son los mismos y hay pocas diferencias en la gestión de la ansiedad y de la depresión con ese respecto. Por ejemplo, si es un problema de sexual, por ejemplo, en realidad no va a haber diferencias entre un terapeuta hombre y mujer, más allá de la comodidad o incomodidad que pueda sentir la mujer, eso sí. Porque yo sí he tenido pacientes con problemas de disforia de género, trans, que en algunos momentos en los que han tenido que hablar de la sexualidad sí se han puesto un poco incómodos. Eso sí ha pasado. Pero bueno, vencen en la incomodidad porque entendemos que es necesario hablar de ciertas cosas aunque genere cierto malestar. Pero no habría ningún problema. Es más bien la inseguridad de la persona o la incomodidad que le pueda generar. Ahora bien, por ejemplo, problemas de depresión, posparto, por ejemplo, no va a haber diferencias.
pero es probable que quiera hablar más con una mujer, que quiera hablar más con una mujer también. A mí no me ha pasado tener ese tipo de problemas, incluso a nivel de hablar de temas sexuales. De momento no he tenido dificultades, pero quizá precisamente por eso, que he hecho a Diego. Quizá precisamente porque no me han buscado directamente a mí, han ido a buscar una persona con las cuales ya sabían que se iban a sentir cómodas. Entonces no he tenido que enfrentarme a una reticencia de hablar de ciertas cosas, o al menos no al problema en sí mismo. Porque cuando hay que hablar, se habla, se vencen los miedos y se solucionan los problemas, que es lo que se hace en consulta. Carlos, ¿te acabas de despertar? Bueno, ya nos han quitado la restricción esta que me han puesto. Voy a ponerme a bailar cada 5 minutos para que no nos corten el directo. Ay, de verdad, me sorprende muchísimo TikTok. Cada día más. Con lo cual no puedo hablar de ciertas cosas, no puedo estar quieto, en fin, cositas. Vale, gracias. ¿Te das cuenta si un paciente se siente atraída por ti? Sí. Me doy cuenta, pero que me dé cuenta no implica que yo cambie mi conducta a razón de eso. Eso, en cierta medida, podría convertirse en un problema en el caso de que hubieran... Porque claro, es que además es una buena pregunta, porque a razón de esto que decía antes, de la familiaridad, imaginaos lo que supone, lo que implica una terapia psicológica. Una terapia psicológica no es una conversación de un bar. Una terapia psicológica es un espacio en el cual durante, pues, al menos una hora, dos personas se miran casi de forma fija, casi sin quitarse la mirada. Y digo casi porque evidentemente no se miran fijamente. Pero eso también implica ciertas alteraciones en ese proceso de la atracción. Porque tú cuando quedas con alguien en un bar, con varias personas, y hay alguien que te atrae, tú no miras a esa persona todo el rato. Porque sería incómodo para la persona o para ti, o en fin, vas evitando por vergüenza, etc. En una consulta eso no pasa. Las dos personas se miran de forma intensa, porque necesitan encontrar en ese espacio conexión para llegar a resolver esos problemas y entenderse los dos, ¿no? Entonces puede ser que si hay atracción por parte de los dos, que pasen ese tipo de manifestaciones a nivel neuroquímico. Y hablábamos una vez de esa sensación de enamoramiento que sucede solo por la aparición de neurotransmisores como la noradrenalina, a razón de que la otra persona empiece a gustarte. Te gusta solo por lo físico, no solo por lo físico, pero aparecen solo por razones que se escapan a la comprensión. Es el físico, es la forma de moverse, es la voz, todo eso a la vez es un complejo que implica cambios en la persona que se siente atraída. ¿Todo eso puede ocurrir en terapia? Sí, ocurre, pero eso no debe convertirse en un problema. Si eso se convirtiera en un problema, hay que buscar soluciones de nuevo. Me refiero a que una de las personas quiera más. Si una de las personas quiere más, ya tenemos un problema porque está impidiendo que la terapia avance. Con lo cual, si hablamos de una atracción biológica incontrolable, no pasa nada. Sencillamente, no se va a convertir en conducta. Solo son pensamientos y reacciones fisiológicas que no van a más, sin problemas. Ahora bien, ¿cuál sería el problema? Que esto se traduzca en conducta y se empiecen a tomar decisiones a razón de ello. Eso ya es otra cosa. Pero es una buena pregunta. Y me ha pasado en los dos casos, chicos y chicas. He visto cierta atracción por parte de la persona que tengo enfrente. Y bueno, como digo, ¿eso es un problema? En principio, no. No tiene por qué ser un problema. Anoche estuve viendo la película de Napoleón porque me la recomendó el profe, no la he visto. ¿Por qué ocurre estancamiento o empeoramiento si llevo un tiempo yendo al psicólogo? Por muchas razones. No lo sé, Alexis. Puede ser que el psicólogo te haya estado proponiendo ejercicios para hacer en casa, tareas que no estás cumpliendo del todo o no estás cumpliendo como él espera que cumplas. Puede ser
puede ser que él no haya sabido transmitirte ciertas cosas. Pero en cualquier caso, ante un problema, una solución. Hay un estancamiento, hay que buscar una solución a eso. ¿Se lo has dicho eso a él? Que hay un estancamiento, que no avanzas. Hay que proponer ante eso un cambio que permita o plantear una hipótesis diferente que te permita avanzar de otra forma, o incluso plantearte el dejar esta terapia y buscar otra, en el caso de que no avance nada. Pero se trata de cambiar cosas. Deje de ir. ¿Qué requisitos crees que tiene que tener un psicólogo para ayudarte? Yo siento que pierdo tiempo. ¿Requisitos qué? ¿Personales te refieres? Bueno, requisitos yo diría profesionales. Empatía y solución de problemas, básicamente. Que sea capaz de entender con empatía tu problema. No solo entender, sino de componer en su mente todo un complejo de todo ese problema con tal de poder devolvértelo resumido y con vías a una solución, y luego que tenga esa capacidad de proponer soluciones prácticas a esos problemas. Porque los manuales están ahí muy bonitos en los libros, pero luego los manuales hay que transformarlos en algo útil para el paciente. Con lo cual eso es una habilidad del psicólogo, ¿vale? Empatía por un lado y solución de problemas. Y eso no es tanto de la personalidad, sino de la profesionalidad, de sus herramientas psicológicas que ha aprendido. ¿Qué hacer si la depresión te inhibe el deseo sexual? Yo diría, Mirari, que en parte el deseo sexual lo inhibe no solo la depresión, sino muchas veces los fármacos para la depresión. Y este tipo de cosas hay que planteárselas al psiquiatra que te está dando la medicación, porque hay medicación para la depresión que no inhibe el deseo sexual, como por ejemplo la duloxetina. Hay fármacos que, dado que están aumentando los niveles de serotonina, alteran los niveles de dopamina, porque la serotonina es casi como una balanza, más serotonina, menos dopamina. La dopamina es esencial en el deseo sexual. Si baja mucho los niveles de dopamina, tenemos un problema a ese respecto. Así que vamos a tener que manifestar este tipo de sintomatología secundaria, porque el psiquiatra, si no se lo decimos, no sabe qué hacer, ¿no? Tenemos que presentarle este tipo de efectos secundarios para que él aprenda a regular mediante ellos, ¿no? Mediante esa manifestación de síntomas. Como van a estar manifestándose algunos síntomas secundarios, él te puede decir, bueno, pues vamos a cambiar este fármaco por este, o vamos a cambiar, alterar los niveles, la dosis, etcétera, todo eso. Y eso tiene que trabajar mediante la manifestación de este tipo de cosas. Hay que planteárselo al psiquiatra. La fluoxetina sencillamente es un clásico inhibidor de la recaptación de serotonina. Aumenta los niveles de serotonina. Hay otros, más modernos todavía, que además de la serotonina, mueven los niveles o elevan los niveles de noradrenalina, que se ha visto también que esta catecolamina parece ser que también tiene que ver con la depresión. ¿Cómo subir la serotonina? ¿Sin fármacos o con fármacos? Si es con fármacos, con fluoxetina, duloxetina, atomoxetina, venlafaxina, hay un montón. Sertralina. Si hablas de cómo subirla de forma natural, claro, cualquier conducta que te guste hacer va a subir los niveles de serotonina, pero no va a ser sistemática. ¿Entiendes? No va a ser sistemática. Si tú lo que quieres es elevar los niveles de serotonina, tienes que hacer cosas que te guste hacer. Es que si tú estás feliz con tu pareja y le das un beso, va a subir la serotonina. Si tienes un hijo o una hija y te da un beso o una muestra de cariño, te va a subir la serotonina. Si haces un deporte y te gusta hacerlo, te va a subir la serotonina. Siempre de forma puntual y luego bajará otra vez. Así que vas a tener que ser capaz de tener un cierto bienestar en tu vida con picos que van a ir moviéndose durante todo el día, pero eso va a tener asociado niveles naturales de serotonina. La serotonina que altera los fármacos es sistemática, es artificial al final, desde luego. Pero es lo mismo que hace el cuerpo cuando hace cosas que le gustan, cosas placenteras. Inclusive leer, por ejemplo, si te gusta leer. Que me preguntaban por aquí algo de leer. Mis mensajes los ves, me dice por aquí Lidia.
Claro, a ver, mensajes tengo muchos y a veces no los veo porque son muchos, ¿me entiendes? A ver, este es, ¿qué terapia utilizarías para quitarme el miedo a conducir solo por autopista? ¿Qué terapia? La cognitivo-conductual, evidentemente. No hay otra más eficaz para los trastornos de ansiedad e inclusive los trastornos en general. Terapia cognitivo-conductual, que incluye elementos cognitivos de reestructuración de esos pensamientos ansiógenos, como conductuales de exponerse a a ese miedo, exponerse, es decir, acercarte a la conducción cuando tengas las herramientas necesarias para no sentirte tan activada. Terapia cognitivo-conductual. Él lo sabe ya el psiquiatra Mirari, pero no te ha dicho cómo alterarlo. Claro, es que la idea es esa, que el fármaco te pueda, que el psiquiatra te pueda ir quitando los síntomas secundarios, variando con limitaciones, evidentemente, los fármacos. Pero luego también es cierto que hay psiquiatras mejores, psiquiatras peores, más interesados, menos. Si son de la seguridad social te dirá, pues ya está, no hay nada que hacer. Si tiene más ganas, claro, como las personas en sí mismas, ¿no? Pero es cierto que hay fármacos especializados para quitarle los efectos secundarios de, por ejemplo, precisamente ese. Si es privado, con más razón para ayudarte. ¿Vale? Pero sí, fármaco como la duloxetina, por ejemplo, es un fármaco antidepresivo especial para eso, para quitar ese síntoma. Porque no solo sube los niveles de serotonina, sino también la dopamina, que está asociada al deseo sexual. Fíjate, Nathan, que me plantea siempre qué terapia se utiliza para. Yo quitaría directamente de la frase qué terapia, porque siempre va a ser esa. Siempre va a ser la terapia cognitivo-conductual, excepto para algunas excepciones, como por ejemplo el trastorno de la personalidad límite. Para esa también se utiliza la terapia cognitivo-conductual en la medida en la que se utiliza para esta terapia, que es la DBT, la dialéctico-conductual, tiene elementos cognitivo-conductuales. Con lo cual la respuesta siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la terapia cognitivo-conductual porque es la más efectiva, es la única científica verdaderamente, la que está asociada a la funcionalidad de cualquier trastorno psicológico. Desde tiempos ya inmemoriales, en el sentido de que desde el siglo XIX, a principios del XX, sobre todo, empezó a evolucionar la terapia conductual y no ha hecho más que demostrar su eficacia hasta el día de hoy. Solo que ha ido complejizándose y haciéndose más funcional todavía, más adaptativa. Pero siempre va a ser la terapia cognitivo-conductual. Es la que se estudia en la carrera del grado de psicología. ¿Entiendes? Y funciona muy bien. Todavía más en el caso de niños y todavía con más interés en el caso de autismo y TDAH, dado que hay tanto de conducta ahí. Es muy poco probable que me preguntes algún día qué terapia se utiliza para esto y yo te diga, la terapia, por ejemplo, la terapia... ¿Cómo se llamaba esta que me preguntaban hace poco? ¿Cómo la holística, terapia, en fin, cualquier tipo de terapia de estas? Sí, la de... Esta de Alemania, ¿cómo se llamaba? A ver si me acuerdo del nombre. La Gestalt. Es muy poco probable que algún día te diga, bueno, para este trastorno lo mejor es la terapia Gestalt o la terapia holística. Va a ser siempre la respuesta la terapia cognitivo-conductual, con alguna excepción, como digo, ¿vale? Y la excepción siempre va a ser que va a ser una terapia de tercera generación que parte de la terapia cognitivo-conductual. Pues por ejemplo ese, Miriam, la bajada de deseo sexual, aunque no siempre ocurre, cuando se hacen los efectos secundarios de cualquier... Ah, vale, ahora te cuento, Lisette. Cuando se hacen los efectos secundarios de cualquier fármaco, cogen a muchas personas, a 100 por ejemplo, le dan el mismo fármaco y a una persona pues le duele la cabeza, a otra en fin, le sale sarpullidos, a otra pues le duele una pierna, lo que sea. Y todo eso se incluye en el listado de efectos secundarios. Por eso aparecen esos listados, los prospectos tan grandes.
pero porque solo con que a una persona le haya pasado, solo con que a una ya lo incluyen. Pero no es probable. Aparecerá en el 80% de la gente un efecto secundario y también lo van a incluir igual. Con lo cual, efectos secundarios le aparecerá a unas personas unos y a otras otros. ¿Entiendes? Y en el caso de, por ejemplo, de que la fluoxetina genere bajo deseo sexual, pues hay soluciones farmacológicas, como digo. Es verdad que hay riesgos, pero uno tiene que decidir cómo asumirlos. Sí, te refieres, Carlos, a lo de el boxeo, ¿verdad? Sí, porque además, cuando ayer te contaba los efectos nocivos que puede tener el boxeo para el cerebro, no siempre, no siempre va a causar esto. Y ayer hablaba de Mohamed Ali, que no podemos decir que su afección de Parkinson fue causada por los golpes. Solo es un factor de riesgo. Claro, cuanto más de élite sea alguien, desde luego va a ser más probable. Es que el deporte de élite siempre es perjudicial. A esos niveles ya nada es saludable, evidentemente, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que recibió muchísimos golpes, aumentaba la probabilidad de que tuviera ese problema. Pero no solo eso, sino que cualquier persona que trabaja por turnos, por ejemplo, que duerme poco porque no puede dormir, todo eso también aumenta la probabilidad de generar esos ovillos neurofibrilares que te contaba ayer, que están asociados al Alzheimer y a cualquier tipo de problema neurodegenerativo. Por ejemplo, sí, no peor, no es peor el culturismo, solo que aumenta el riesgo de padecer, por ejemplo, el culturismo, problemas en el riñón, problemas del corazón. No es que sea mejor ni peor, es que cada uno por su lado tiene sus problemas, sobre todo a nivel de élite, sobre todo a nivel de altísimo rendimiento. Es que nadie puede decir a nivel de altísimo rendimiento que esté realmente haciendo algo saludable para su cuerpo. Es que el altísimo rendimiento ya de por sí genera un estrés a veces muy difícil de asumir. Si el culturismo profesional y la química no es que esté propenso, es que es completamente evidente. No es propensión, es que es así. No hay ninguna duda y nadie lo niega. Y eso genera luego problemas, evidentemente, no solo a nivel de riñón, de corazón, etcétera, sino incluso a nivel de generación. La generación de testosterona desaparece. Alguien deja de producir testosterona por una testosterona exógena y ya no vuelve a producir testosterona jamás en su vida. Tiene que seguir inyectándose testosterona toda su vida ya, aunque ya deje de ciclarse. Con lo cual tiene muchas consecuencias. Pues lo que me ha pasado, Lisette, es que por lo visto digo, bueno, me han mandado la limitación como que o la imagen no era de calidad, pero entiendo que no es eso, o que, que no había movimiento o algo así. Se ve que porque estaba muy quieto así, sin moverme durante un rato, y como que eso era el motivo por el cual me hacían una limitación, como que estaba parado. En fin, cosas que se me escapan de verdad. Y como decía por aquí Mirari, me voy a tener que ponerme a bailar cada 10 minutos. Necesito ayuda con algo para recuperar la energía de la vida. Voy arrastrándome por la vida. Y entiendo que te has hecho, Cano, te has hecho pruebas para ver si tienes algún tipo de problema con, en fin, con algún tipo de mineral, de vitaminas como, en fin, hierro y todo eso. Eso hay que descartarlo siempre, ¿eh? Lo primero, descartar lo físico, lo médico y luego ya proponer cambios conductuales. Ay, me encantaría aprender a bailar sevillanas. Maribel, mira que mi madre sabe bailar, enseñaba a bailar sevillanas y nunca he aprendido. Siempre he querido que me enseñe. Te lo digo en serio. Soy enfermo de Crohn, será por eso no. No es razón para no tener ganas. No es razón para la bulia, la falta de motivación. Hay personas con Crohn que tienen una vida completamente maravillosa. No tienes perdón. ¿Cómo explicas una disociación sexual?
¿Qué tips tienes para conectar y estar presente? Bueno, yo creo que en la misma pregunta me estás dando la solución. Que chua, Diego. Estás hablando de estar presente, de conectar. Yo creo que estás definiendo claramente el mindfulness. El mindfulness es una forma, aunque es un poco amplio el concepto, pero básicamente se trataría de reconectar con estímulos del aquí y ahora, en vez de estar tan pendiente, tan atenta, tu foco de atención tan pendiente de pensamientos que te hacen desplazarte a otro lugar. ¿Qué hacer con las rabietas de un niño de 3 años? No sé cómo actuar. Eres su madre, ¿no? ¿Entiendo? Chari. Con las rabietas de un niño de 3 años, pues cuando acuden a consulta a los padres, lo que se hace es trabajar con los... ¿Con quién? ¿Quién tiene que cambiar aquí? ¿El niño o la madre? Los padres, efectivamente, Carlos. Porque los padres están retroalimentando las rabietas de los niños. Cosa que claro, no parece evidente. Hay que hacer un análisis funcional para ver por qué razón los niños siguen manteniendo las rabietas tan a largo plazo, tan largas, digamos, y tan intensas. Hola, Maite, buenos días. Estamos a punto de conectar en el otro directo. Así que trabajar con los padres a esa edad es esencial. Y yo no trabajo con niños de 3 años, por ejemplo. Pero sí trabajo con padres que tienen niños de más de 5 años, por ejemplo, que con 5 años sí trabajo yo. Pero con menos de 3 años directamente trabajamos con los padres. Directamente. Y me refiero a que niños con 5 años ya se puede trabajar a nivel cognitivo incluso. Ya pueden manejar sus propios pensamientos, cuestionárselos, etcétera. Pero con 3 años todavía es muy pequeñito. En ese caso, el trabajo con los padres funciona muy bien. He luchado mucho por tener, a ver, una relación con alguien y ahora que tengo la posibilidad, a ver, no me siento motivada. Bueno, de esto, hablamos el otro día de esto, precisamente, y del problema de las expectativas. De esto hemos hablado mucho, pero no pasa nada porque yo no me canso jamás de repetirlo. Siempre va a ser un problema, y digo siempre porque no me voy a equivocar al decirlo, cuando las expectativas de uno respecto de lo que es el amor, respecto de lo que es la pareja futura, etcétera, cuando son rígidas, cuando son idealizadas, van a suponer un problema porque la realidad luego va a ser otra. Nos vamos a dar de bruces con una realidad mucho más, de la vida cotidiana. Y eso, claro, nos va a dar un bajón, todo a razón de unas altas expectativas. Con lo cual uno, Gades, tiene que trabajar sus expectativas, no la pareja que va a encontrar siquiera. Si la tienes demasiado idealizada, vas a tener que luchar contra ello. Naturalizar más a la persona con la que quieres estar. Y eso es una forma de prevenir. Pero todavía mejor solución a esto sería aquello que decía el otro día, de no tener expectativas. Porque cuando alguien no tiene expectativas de futuro, pues todo lo que se encuentra es un regalo. Que sale bien, perfecto. Que no sale bien, perfecto también. Seguimos adelante. Porque no tenía desarrolladas expectativas grandes de esa relación. Uno debe estar dispuesto a perder una relación desde el principio, antes de incluso tenerla. ¿Cómo asimilar el abandono de una pareja sin explicación? Para ser fuerte y que no te rompa. Pues habría muchas formas. Habría muchas formas, Sara. Alguna vez hemos hablado, Sara, de la importancia de desarrollar roles. ¿Sabes lo que son los roles? Sabes que no nos comportamos igual en todos los sitios. Tú no te comportas igual, hablo contigo, Sara,
en determinados contextos. Te comportarás de una forma más sexual, íntima, con tu pareja, de una forma, en fin, pues más infantil, con tus padres quizá, con tus hijos actuarás diferente, con tus compañeros o compañeras de trabajo, con tu jefe, etc. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que una persona, una única persona, se comporte diferente en contextos diferentes? ¿Cómo es posible? Bueno, pues eso explica los roles. Asumimos diferentes formas de conducta con diferentes personas. Bueno, ¿qué nos ayuda esto para que una pareja no te destroce el corazón? Pues que uno debe desarrollar esa cantidad de roles bien diferenciada y definida, unas de otras, precisamente para protegernos de lo que supone el rol de pareja. Porque si tu pareja se convierte en tu propia vida, en la vida o lo más grande que es tu vida, todo se convierte en un hiperfoco en la pareja, incluso la sensación de futuro de lo que vas a ser tú en el futuro, tienes un problema, porque cuando la pareja pues no esté, porque te deje o porque fallezca, te va a romper el corazón, se te van a quitar incluso las ganas de vivir, porque tu vida dependía de ella. Una persona con una relación más saludable que esto sería esta persona que, aparte de tener bien desarrollado su rol de pareja, o de mujer o de marido, que además tuviera bien definidos roles del tipo, pues soy deportista, soy un buen trabajador de mi trabajo, de mi empresa, tengo, pues, en fin, mis hobbies, soy madre si eres madre, todos los roles bien definidos, porque si uno cae, casi como son como las islas de la película de Inside Out, no sé si la habéis visto, si uno cae, tenemos todas las demás islas que nos soportan el golpe. Eso es esencial para construir relaciones saludables. No podemos permitir que una sola persona o una sola cosa o el trabajo o lo que sea se convierta en nuestra vida y nada más. Porque nos va a hundir cuando esto caiga, si es que esto cae. ¿Qué te parece, Sara? Estoy hablando quizá de prevención. Si hablas de una vez ocurrido, hablaríamos de gestión emocional, desde luego. De evitar la dependencia emocional, que es una de las causas de tanto sufrimiento cuando una relación se deja. Totalmente de acuerdo, muy interesante, gracias. Éramos un matrimonio y del día a la noche se fue dejándome todo encima. Es duro, gracias Cristina. Es duro, desde luego. Y por eso siempre digo que uno debe instruirse, a veces incluso a consulta, acuden personas que no tienen ningún problema psicológico, solo con vías precisamente a anticiparse a problemas emocionales como este. Solo porque quiere aprender cierto manejo de sus emociones, cierta capacidad de gestionar emociones intensas cuando vengan, aunque no las tengan encima. Y eso es muy interesante. Por eso te digo que en el momento que uno lo siente, la solución, claro, ya no es construir esos roles, porque era para prevenir. Es la gestión emocional la que nos va a sacar de ese problema. A ver, estoy empezando a ver cosas que creo que no son reales. ¿Por qué? Pues en realidad, David, si somos estrictos con la definición de realidad desde el punto de vista psicológico, eso que describes nos pasa a todos. Todos vemos cosas que no son reales. Y eso en principio no es ningún problema. A ver, si eres más concreto, a lo mejor te puedo dar una... ¿Qué es lo que crees que estás viendo que no es real? ¿Hablas de a nivel visual o hablas de creencias, por ejemplo, que explicaría mucho mejor lo que pasa? Gracias, Sara, a ti por preguntar. Bueno, estamos casi que acabando. Siempre me dejo el café a medias. De tanto hablar. Cristina, ¿me has enviado un café? Maravilla. Gracias, Cristina. Tú sí que sabes, tú sí que me conoces.
Mi hermana perdió a su marido en marzo y ya lo está llevando bien, por lo que tú has dicho. Ella se sujeta en la familia, eso es. Eso ayuda muchísimo, el apoyo social. Pero claro, el apoyo social tenía que estar antes. Y por esa razón es muy poco saludable el alejarse de la familia o alejarse de los amigos cuando uno entra en pareja. Porque está haciendo depender su estado emocional de la pareja. Pero ¿y si la pareja te deja, entonces qué? Y no solo que te deje, sino eso, que fallezca, por ejemplo. Entonces qué? ¿Quién eres tú sin la pareja? Si has construido todo tu concepto en torno a esa persona. Venga, que tienes una cita con tu harem. Qué bueno. Estaba pensando si todos necesitamos terapia. No, no creo que todos necesitemos terapia. Bueno, antes hablaba sobre todo de prevención y muchos acuden a consulta con esa intención de prevenir, de aprender a ser asertivos y de gestión emocional. Pero no creo que todos necesitemos terapia. Más bien es que si aparece un problema, buscamos una solución. Y te voy a decir por qué, Nathan. Porque el 70%, y esa es la estimación, de las personas que tienen situaciones estresantes lo gestionan de forma natural, con sus propias herramientas. El 70%. Luego hay un 30% que no lo gestionan bien y acaban con problemas. Pero eso implica que es la mayoría. Gracias, Rita, por estar por aquí. Esta noche a las 8 de la tarde estoy otra vez por aquí, si te apetece. Si no, pues mañana a las 10. Bueno, estoy pasando por una ruptura, problemas familiares, ansiedad. Me siento sin ganas de nada. Sí, pero David, me decías de que estás viendo cosas que no son reales. ¿A qué te refieres? Creo que estás hablando, por tanto, por lo que me comentas, de creencias, ¿verdad? Te lo digo porque ver cosas que no son reales es lo normal, ¿vale? Así que no te asustes, sobre todo si son creencias. Si son cosas visuales, bueno, pues sería otra cosa y iría por otro sitio la idea. Adiós, Sandra, gracias por estar por aquí. Yo voy a despedirme también en 3 minutos y me queda nada. Se necesita un profesional especializado para diagnosticar TEA. Bueno, para diagnosticar TEA, un psicólogo, incluso, si no me equivoco, que la rama de la psicopedagogía también lo puede hacer, en el colegio, si no me equivoco, aunque al final lo hacen un conjunto de informes, tanto del neuropediatra, del colegio, incluso algunos privados, centros de psicopedagogía. El informe se hace en conjunto, con datos de unos y de otros. Pero sí, un profesional especializado, desde luego. Si eres adulto diagnóstico TLP, pero creo que es incompatible, ¿eh? TLP y TEA. Estoy seguro, ¿eh? Tendría que mirarlo en el diagnóstico diferencial. Claro, con lo cual te refieres a que si es uno, por lo tanto habría que descartar el otro. Y bueno, los diagnósticos funcionan un poco así. Son, digamos, eh, provisionales hasta que se demuestre lo contrario. Es posible que haya habido un error. ¿La terapia de aceptación y compromiso es un tipo de TCC o es diferente? Es un tipo, canal Alfonso, con Alfonso, de terapia de tercera generación, mientras que las de la terapia cognitivo-conductual se le llama de segunda generación, perdón. La de tercera generación es como se supone una evolución de la TCC, ¿vale? Se supone porque no tiene más evidencia científica que la TCC. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso parte de mucho de la TCC, ¿vale? Solo que incluye elementos más allá. Pues a veces mindfulness, a veces elementos como la flexibilidad cognitiva, utiliza, por ejemplo, muchas metáforas, es decir, incluye mucho el lenguaje dentro de la terapia. El lenguaje, me refiero a reglas del lenguaje, pero sí parte de la TCC. No es lo mismo, pero parte de ahí.
Si duermes poco, claro, eso altera siempre también, sí. Claro, me he quedado con la duda, es que me tengo que marchar ya. Eh, bueno, si quieres, David, te vienes o esta noche a las 8 o mañana a las 10 y hablamos un poco más de esto, ¿vale? Que me tengo que marchar. Bueno, voy a cortar aquí, voy a empezar ahora el directo para superfans. Si alguien quiere unirse, pues vamos a empezar ahora. Siempre hacemos miércoles a las 11, ¿vale? Y esta noche sabéis que tengo otro directo a las 8, ¿vale? Así en abierto. Muchas gracias, Rose. Veo que estás ahí siempre muy atenta a los vídeos que publico. Muchas gracias por el seguimiento y por el apoyo. Bueno, voy a bajar un momentito a por otro café. Si no, mi cerebro se apaga. Bueno, pues mañana, Carlos. Adiós, Nathan. Un placer que estés por aquí. Si quieres pedirme cita, me puedes escribir al número 627 99 27 o a la página web zorelpsicología.com. Creo que está por ahí por el perfil. zorelpsicología.com, ahí puedes solicitarme consulta. ¿Ok? O me escribes un comentario por ahí en cualquier vídeo. No, 900 no, Maribel. 627 99 27. Venga, me marcho. Adiós, adiós. Un placer estar con vosotros.